COPE Don Benito Villanueva. Estar informado. Pues continuamos en COPE Don Benito Villanueva. Debido al pánico, al miedo que todos tenemos a contagiarnos con el coronavirus, se están produciendo, eso nos dicen los profesionales, pues una menor asistencia de pacientes con infarto a urgencias del Hospital Don Benito Villanueva, y cuando llegan lo hacen con peores síntomas y mayores complicaciones. Pues de ello hablamos con Pablo García, cardiólogo en el Hospital Don Benito Villanueva. Pablo, bienvenido. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Es curioso y peligroso también, ¿no?, que debido al miedo que tenemos a contagiarnos con el coronavirus se estén produciendo pues una menor asistencia de pacientes con infarto al Hospital Don Benito Villanueva. Claro, esto no solo se observa en nuestro hospital, sino que en otro país como es Italia, muy parecido a nosotros en cuanto al servicio de salud y a la sociedad, pues se observa una reducción del 50% del número de cateterismos que se hace a los pacientes que vienen con un infarto agudo, ¿eh? Si comparamos, por ejemplo, estas 2 semanas con 2 semanas las 2 semanas correspondientes de 2019, pues hay un descenso de la mitad o más del número de estos procedimientos que se hacen. Entonces, una posible explicación sea que la gente se está cuidando más o que están cumpliendo mejor los tratamientos, pero una de las sospechas que más nos preocupa es que sea, como dices, por el miedo de acudir al hospital. Es el motivo de hablar hoy. Uh-huh. Bueno, y además cuando lo hacen, doctor, cuando llegan al hospital, llegan, nos dicen ustedes, con peores síntomas, en peor estado, ¿no? Claro, hay miedo a acudir a urgencia, entonces síntomas que empiezan siendo leves, no se consultan ni siquiera con el médico de cabecera. También se evita el siguiente nivel asistencial, que serían las urgencias del centro de salud o la urgencia hospitalaria durante muchos días, no sabemos, a lo mejor semanas. Y claro, el infarto agudo es una emergencia médica que requiere una asistencia urgente, inmediata, porque muchos pueden fallecer durante el mismo, pero porque también la mayoría que no fallecen pueden desarrollar luego a posteriori complicaciones del infarto, que es lo grave, ¿no? A partir de la semana, las 2 semanas o el mes, o vienen pacientes con otra sintomatología, ya no vienen con dolor, pero vienen con mucha fatiga, a veces con arritmias, y esto es porque el infarto ya se ha establecido y queda un corazón deteriorado y con posibilidad de desarrollar estas complicaciones. Ya. Por lo tanto, las personas con urgencias médicas de este tipo o de otras deben ir, como siempre, cuanto antes al hospital, que no se retrasen, ¿no?, en acudir, ¿no?, al hospital. Claro, si ven que verdaderamente, oye, lo necesitan, ¿no? Claro, y no solo los infartos, sino que hay otra serie de urgencias en cardiología, como arritmias, insuficiencia cardíaca, y bueno, hay otra serie de patologías no cardíacas. Yo como cardiólogo pues me llama la atención las propias de mi especialidad. Y como consejo, pues yo daría a la población que no desoigan sus propios síntomas, que se vigilen mucho. Eso es. Y que si quedan dudas o tienen miedo de venir a urgencias, pues que por lo menos descuelguen el teléfono, pueden llamar al 112 para pedir consejo. Y si la línea está saturada o no les atienden, no lo dejen y vayan a su centro de salud o a las urgencias hospitalarias. Porque otro detalle importante para que la gente lo sepa es que ahora mismo la asistencia está desdoblada, de manera que si vienes con unos síntomas que no son propios de una infección respiratoria, sino que son de cualquier otra enfermedad, pues te atienden por unas consultas, por unas urgencias que están separadas de los pacientes que vienen con sospecha de coronavirus. Ya. Igual pasa en el resto del hospital. Si requieres ingreso hospitalario, ingresas en plantas en las que no estás con otros pacientes que están ingresados por otro motivo, de forma que están aislados los pacientes con infección respiratoria en otras zonas del hospital. Eso también es importante para que la gente sepa que el que tiene que consultar y no tiene que tener miedo al contagio o algo dentro del hospital, porque están todas las rutas separadas, ¿vale? De servicio de urgencia. O sea, digamos, para aclarar, para que la gente nos entienda, en el Hospital Don Benito Villanueva, en otros hospitales también, evidentemente, hay 2 circuitos en urgencias, entendemos, ¿no? Es decir, que se siguen valorando esos denominados cuadros importantes, como siempre, y lo hacen ustedes con seguridad, ¿no?, y con eficacia, ¿verdad? Exactamente. El tiempo
pues el mismo, la eficacia es la misma y por supuesto en todo este tipo de emergencias médicas que requieren, en las que el tiempo es muy importante, sí, pues recordar eso, que son valorados por otras zonas del servicio de urgencia y si requieren ingreso igualmente ingresan en unas zonas separadas, ¿de acuerdo? ya. Y ante la duda pues llamar siempre al 112 para aclarar si esos síntomas que estamos teniendo requieren trasladarnos al hospital o no, ¿eh? No actuar nosotros como propios médicos y decidir, porque muchas veces esto nos puede traer más complicaciones que el riesgo incluso de un posible contagio que ya sabemos que es bajo, ¿no? Porque estamos separados, ¿vale? Así es. O sea que, por un lado, han advertido ustedes menos pacientes en las urgencias del hospital por cuestiones que quizás no sean, pues para acudir a urgencias a un hospital, cosa que está bien, pero por otra parte, luego hay personas, hay pacientes con patologías más graves que también han dejado de acudir y que cuando lo hacen, oye, pues llegan en peor estado, ¿no? Se da, imagino, las dos circunstancias, ¿no? Los dos casos, ¿no, doctor? Sí, y luego una fase que todavía no ha llegado, que la veremos en los próximos meses y que se está viendo ya en otros países que tienen más avanzada la pandemia, pues es que los pacientes con patologías crónicas que están demorando sus consultas o que tienen síntomas por los que no están consultando van a empezar a descompensarse en el próximo mes. Entonces son pacientes que al final, aunque tengamos ya muchos menos pacientes ingresados por infección respiratoria, vamos a tener un repunte de pacientes descompensados por sus cardiopatías crónicas o por sus otras enfermedades crónicas, y ese va a ser otro de los desafíos que va a tener que afrontar el sistema de salud en los próximos meses, o si no el próximo mes. Ya. Bueno, usted, además de cardiólogo, también realiza guardias en medicina interna. ¿Cómo están las cosas en el Hospital Don Benito Villanueva o, por ejemplo, en el Hospital de la Siberia Serena, en Talarrubias, como consecuencia del coronavirus? ¿Cómo calificaría usted la situación? Bueno, aquí afortunadamente pues no se ha llegado a un nivel de saturación de la capacidad del hospital en ningún momento. Más o menos se ha ido abriendo distintas alas del hospital para ir ingresando a estos pacientes consecutivamente conforme se ha ido precisando y bueno, aunque hemos notado un repunte de infecciones respiratorias, sobre todo las primeras 2 semanas del confinamiento, pues las unidades de cuidado intensivo de aquí del hospital no ha llegado a un nivel peligroso de saturación. Y parece que ahora mismo, a día de hoy, estamos alcanzando un nivel en el que se dan, yo creo, más altas que pacientes que ingresan, lo cual parece que vislumbramos ya una luz al final del túnel. Uh-huh. ¿Y disponen ustedes de ese equipamiento de protección individual, de mascarillas, de guantes, los famosos EPIs? Porque, bueno, ya saben ustedes, la audiencia lo sabe, ¿no?, que, pues es la petición, digamos, de todos los sanitarios en todos los hospitales, ¿no?, la falta de equipamiento individual. Doctor, ¿qué nos puede decir al respecto? Claro, eso... A nivel mundial ha habido un desabastecimiento, ¿no? Porque nunca ha habido una demanda tan alta de equipos de protección individual. Eso también, pues los sanitarios, aparte de criticar esa situación, pues también deberíamos de informar de que es algo más o menos esperable, ¿no?, que suceda. No sería no es lo ideal, pero bueno, en medicina, en los sistemas sanitarios estamos acostumbrados a adaptarnos un poco a los recursos y a las capacidades que tenemos. Entonces, bueno, yo creo que hay ciertos aspectos que pueden ser mejorables, ¿no? Se han visto en la televisión y en otros medios, pero también es verdad que, bueno, se ha intentado subsanar de alguna manera y se ha conseguido hacer frente a las demandas, pues, bueno, a través de donaciones a veces o agudizando el ingenio por parte de los profesionales para reutilizar algunos equipos, intentando priorizar qué pacientes hay que valorarlos más cuerpo a cuerpo y cuáles menos, intentando pedir menos pruebas, no sé.
A veces cuando no tienes disponibilidad de materiales y de medios, pues hay que agudizar un poco el ingenio para conseguir sacar la situación a flote y sobre todo que la asistencia al paciente se garantice. Y bueno, y que nosotros, pues, aunque somos personal muy expuesto, pues que intentemos tener las menos bajas posibles, porque no estamos precisamente en una situación de superávit de recursos humanos. Pues sí, así es. Pues nosotros darles las gracias a ustedes, a los médicos, a los enfermeros, a todo el personal de los hospitales, de los centros de salud, por la labor que están desarrollando y cómo nos están ayudando, ¿no?, a superar esta crisis, ¿no? Y cómo ustedes también, bueno, pues desafortunadamente también se están contagiando, ¿no?, como consecuencia, bueno, pues de esa falta de protección, ¿no?, de la que hemos hablado y llevamos hablando desde que empezó esta crisis. Pues, doctor, aquí tiene los micrófonos de COPE don Benito Villanueva. Ya para finalizar, ¿qué mensaje nos quiere enviar a todos, a la sociedad en general, aquí en la zona? Pues nada, incidir en estas últimas semanas, que son igualmente importantes que las primeras, para seguir manteniendo el distanciamiento social y todas las medidas de las que llevamos hablando tantos meses para prevenir los contagios, que esto no está ni mucho menos todavía controlado. Y que, bueno, pues lo que, como consejo, cualquier persona que note un síntoma fuera de lo normal debería de recibir por lo menos una valoración llamando al 112 o acudiendo a su centro de salud y saber, pues, que como está todo organizado, no corre riesgo de contagio y además pues se garantiza los tiempos y la eficiencia en el tratamiento de las emergencias médicas igual que antes, ¿vale? Muy bien, pues dicho Creo queda. que con eso he dado el mensaje que yo quería transmitir. Exactamente, que acudan, si lo necesitan a urgencias, que no pasa nada, que hay 2 circuitos y se va a atender a todo el mundo, y no tienen que tener miedo al contagio si necesitan ir al hospital. Gracias, doctor. Hasta la próxima, muy amable. Gracias a ti, muchas gracias. Gracias. COPE don Benito Villanueva. Estar informado.